Arranqué la ventanilla del coche con un tirón tan salvaje que las astillas de vidrio salpicaron el asiento como metralla. El motor aún palpitaba, tibio, resonando en el silencio cargado del callejón encalado de cazarrubios. Me apoyé con un hombro en el marco donde antes hubo cristal, sintiendo el latido acelerado de mis pulsos retumbar en mis oídos. En el suelo, junto a mis botas, hallé el carnet plateado, Finca Vallehermoso Ximena Hernández. La luz mortecina de la farola dibujaba un brillo inquietante en sus bordes. A mi alrededor, las paredes blancas crujían con la humedad, como si espiaran el escándalo que estaba por estallar. Con mano temblorosa recogí la tarjeta y apoyé la palma contra el salpicadero. Mi piel sintió el frío metálico y el peso de la traición. Recordé el pasado domingo, cuando Maristela, la hermana de Arcadio, vino a casa con motivos de ayuda familiar. Su voz quedaba siempre al borde de una insinuación. ¿Has notado algo raro en los mensajes de Arcadio? Ahora comprendía que aquel comentario no fue casual, sino la chispa que encendió mi investigación. Me giré para abrir la guantera y encontré, esperándome, un sobre de papel cebolla con mi nombre escrito en tinta negra, con la caligrafía monótona de alguien que oculta costumbres. Lo saqué con la punta de los dedos y, al desdoblarlo, el recibo estampado cayó a mis pies. Finca Vallehermoso, cena íntima para 2:10:45, cargo a tarjeta Platinum. La fecha, 19 de junio de 2025. El aire se me encogió el pecho. El olor a grava mojada de la carretera se mezcló con el aroma dulce del sobre recién abierto, un contraste tan dramático que me dio ganas de vomitar. Incliné el sobre y vi junto al recibo un vale de servicio de habitación con el nombre Ximena Hernández, confinado en tipografía cursiva. Mi respiración se hizo pedazos, la duda estalló en furia. Con cuidado, forcé el cierre de la guantera y me giré hacia la puerta. Un crujido de hojas secas, como un susurro, recorrió el callejón detrás de mí. Apoyé la mano en la puerta mandibular del coche, tratando de recomponerme. El murmullo del viento entre las rendijas de los muros de cal recordaba el bramido apagado de las llanuras azotadas de Almagro, donde solíamos pasear antes de que la rutina se tragara nuestra cercanía. Al levantar la vista, entre sombras distinguí una figura que se escabullía hacia las tinieblas. Tal vez era un gato, tal vez un cómplice. El estómago me dio un vuelco. Guardé la tarjeta y el recibo en el bolsillo interno del abrigo, junto al USB marcado con la palabra «Confidencial». Allí reposaba la grabación de aquel susurro conspirativo, la voz de Ximena ronroneando, la risa seca de Arcadio, el tintineo de la porcelana cuando le traía café en pequeños desayunos clandestinos. Encendí la luz interior del coche. El haz iluminó el volante, salpicado de diminutas astillas de cristal, y los contornos de mis dedos se veían cortados por el resplandor. Mi mano derecha se tambaleó al tocar una marca roja en el nudillo, recuerdo de haber apretado con furia el metal. Un jadeo escapó de mis labios. Estaba atrapada entre la furia y el espanto. Saqué el móvil y abrí la última conversación de Arcadio. El mensaje que me envió hacía solo unos minutos aún parpadeaba en la pantalla. Te espero en el salón de la finca a las 11. No preguntes. Confía en mí. Confiar, repetí en voz baja, y el eco rebotó contra las paredes de piedra. Confié ciegamente durante 10 años, compartiendo ilusiones, esperanzas y silencios. Ahora, esa palabra sonaba ridícula, como un juramento roto que vuelca su grajo sobre el nido. Bajé del coche con el abrigo ceñido al cuerpo. El frío de la noche me caló los huesos, pero mi rabia me encendía por dentro. Cada paso que di sobre la gravilla hacía crujir mis tacones, marcando un ritmo decidido. Sabía que no podía retroceder, ya tenía las pruebas, ya había cruzado mi propio Rubicón. Al final del callejón se adivinaba la silueta de la finca olvidada, con las farolas de papel colgando en hileras temblorosas. Sería allí, en ese espacio de cándidas linternas y olivos susurrantes, donde lo obligaría a mirarme a los ojos. Donde revelaría cómo y por qué él había urdido esta doble vida. Recordé entonces la mañana en que sacamos los planos de Almagro de la oficina. Él volvió antes de lo habitual y yo lo recibí con un beso. Su aliento olía a papel impreso y tinta fresca. Pensé que trabajaba en algo grande para nuestro futuro. Le pregunté por Ximena, solo es una asistente, Leocadia, y él desvió la mirada. Aquella sombra en sus ojos se convirtió en mi primer aviso. Caminé al interior del salón del coche y extraje el USB.
El metal frío golpeó mi palma, recordándome que guardaba un testimonio de su traición. Podía encender el reproductor en cualquier momento y escucharlo pronunciar su propia condena. Me detuve un segundo, apoyando la frente contra la ventanilla enmarcada. El reflejo de mi cara en el espejo lateral me mostró ojos duros, oscuros, una cicatriz invisible atravesando mi mirada. Era la mirada de una mujer que ya no dudaría, la de alguien empeñado en ajustar cuentas. Volví a alzar la vista hacia la finca. Las luces titilaban, como luciérnagas organizadas en fila, invitándome al banquete de mi propia ruina. Tomé aire hondo, saboreando el frío de la noche en mis pulmones. Luego exhalé con firmeza, soltando un suspiro que sonó a liberación. Guardé el USB en un bolsillo y antes de salir del coche por completo, envié un último mensaje a Maristela. Ven a la finca ahora. Trae a Basilio si puedes. Ella conocía mis sospechas, él, el impresor clandestino capaz de certificar tintas y papeles. Mi red de aliados se cerraba sobre la verdad que él había querido enterrar. Cerré la puerta con un estruendo seco y me adentré en el sendero iluminado por el balbuceo de farolillos. Cada paso era una promesa de justicia. El canto de los grillos se mezclaba con el crujido de mis tacones, componiendo la banda sonora de mi revelación. La puerta de la finca me aguardaba abierta, tierna trampa de velas y pétalos. Entré con sigilo, sin anunciar mi presencia. El murmullo bajo de la fiesta sonaba lejano, como una melodía en otra vida. Me apoyé contra el marco y esperé. Sabía que él vendría, confiaba en su puntualidad tanto como desconfiaba de sus excusas. Y cuando cruzara el umbral, estaría lista para soltar el alud de pruebas que había reunido. La traición de Arcadio, el engaño con Ximena, el plan para casarse con su amante sin siquiera divorciarse de mí, todo saldría a la luz. El aire vibraba con tensión. Mis sentidos estaban en alerta máxima, el aroma de jazmín mezclado con el perfume caro de la recepción, el murmullo de las conversaciones, el roce de una brisa que enfriaba la noche. Cada detalle contribuía al clímax que se gestaba. Recordé mi promesa interna, no habría piedad, solo la justicia que me merecía. Y cuando él apareciera, mi historia de dolor se tornaría en su derrota pública. Respiré hondo, apreté la tarjeta plateada en el bolsillo y me preparé para el primer paso de mi venganza. Entré en la finca silenciosa, los farolillos de papel meciéndose con el viento y proyectando sombras danzantes sobre el suelo de piedra. El murmullo festivo se desvanecía tras el umbral, como si una cortina pesada separara dos mundos, el de las risas y el mío, cargado de sospechas. El aroma de jazmín y velas de cera flotaba en el aire, mezclado con el perfume suave de las invitadas. Mis tacones resonaron con decisión sobre el patio adoquinado. Avancé sin titubear hacia el salón principal, donde una hilera de sillas tapizadas en terciopelo aguardaba un brindis. Mis dedos, aún marcados por el cristal y la grava, rozaron cada respaldo mientras pasaba, recorriendo el tacto aterciopelado con una tensión contenida. Pensé en Arcadio, en su sonrisa de anfitrión, en cómo fingiría desconocer mi presencia. Un leve crujido junto a la puerta lateral llamó mi atención. Me asomé, allí, en penumbra, descansaba la chaqueta de Arcadio sobre un respaldo. La tela olía a su colonia, una mezcla de pino y tabaco, y un pañuelo bordado asomaba en el bolsillo interior. Lo crucé de un vistazo con la mano extendida y, cuando sentí el perfume sobre mis dedos, supe que mi investigación debía ahondar en ese pañuelo, quizá llevaba la huella de sus besos a Ximena. Retrocedí un paso, consciente de cada centímetro de la estancia. La luz tenue resaltaba las vetas de la madera en las vigas del techo. Las copas alineadas en la mesa central parpadeaban con reflejos de oro líquido. La música suave de un cuarteto de cuerdas se filtraba desde el interior, notas que habrían alimentado nuestra propia boda, si no fuera porque ahora todo era mentira. Avancé hasta una consola con documentos organizados, tarjetas de agradecimiento, menús impresos, sobresellados con lacre escarlata. Cada uno tenía el monograma AIL, Arcadio y Leocadia, símbolo de nuestra unión. Sin duda, esas invitaciones habían sido dobladas y enviadas por él a los invitados. Pero en un costado, casi invisible, descubrí un sobre adicional, sin lacrar, llevaba el nombre, Ximena Hernández escrito a mano. Lo saqué con cuidado, descubriendo el interior, un billetín con un mensaje breve, escueto, escrito con tinta negra. Te veo a las 11:30 en la biblioteca. Trae los planos.
Mi pulso retumbó. La biblioteca de la finca era un salón íntimo, rodeado de estanterías de madera oscura y cortinas de terciopelo burdeos. Allí, Ximena y Arcadio habían planeado detalles más allá de la cena, el ultimátum de su traición. Guardé el billetín en el bolsillo del vestido. Cada hallazgo era un golpe seco al festín de mentiras que él había preparado para mí. Sentí un escalofrío al pensar que sus invitados, mis amigos y familiares, estaban a punto de ser testigos de la ruina de su reputación. Me deslicé con sigilo hacia la puerta que conducía a la biblioteca. El pestillo estaba abierto de par en par, la estancia, desierta. En la mesa central, un juego de planos desplegados mostraba líneas de arquitectura y anotaciones al margen. Fechas, porcentajes, metas de inversión. Cerca de uno de los planos encontré un bolígrafo de oro con iniciales grabadas, MG. El mismo bolígrafo que Arcadio me regaló en nuestro aniversario, según dijo, pero que nunca fue para mí. Mis dedos recorrieron las anotaciones, beneficio 15%, fase 2 antes de diciembre, participación y cláusulas. Cada cifra confirmaba mi peor sospecha, él había prometido a Ximena más de lo que valía mi confianza. Cerré el plano con fuerza y un crujido resonó en la estancia. Un susurro proveniente de la esquina me hizo girar la cabeza. Allí, sobre un sillón forrado en damasco, yacía un móvil entreabierto. La pantalla mostraba un chat reciente. Ximena, ¿estás seguro de que ella no descubrirá nada? Arcadio, confía en mí. Nadie sospechará. Ximena, nos casaremos en secreto la próxima semana. El mensaje final me golpeó como un puñetazo. Nos casaremos en secreto la próxima semana. Mi cuerpo se estremeció, el repentino calor en mis mejillas me indicó que estaba a punto de llorar de rabia. Recogí el móvil y revisé el registro de llamadas, decenas de comunicaciones diarias, llamadas encubiertas, números guardados con alias. Volví a la mesa y saqué el pañuelo bordado. Lo desplegué para buscar rastros, quizás restos de maquillaje, un perfume distinto al suyo. El tejido olía a rosas marchitas y notas cítricas, el mismo aroma que llevaba Ximena en aquella foto diminuta. Froté el pañuelo con un pañuelo limpio que llevaba en el bolso. Recogí unas hebras de seda sobre el papel y las guardé en una bolsita. Cada hebra era una hebra de su engaño. Un paso ligero en el pasillo me sacó de mi concentración. Asomé la cabeza y vi a Maristela entrar, con la mirada seria y el portafolios en la mano. Se acercó con cautela, sin saludarme, y depositó un sobreestampado con el sello de la imprenta de Vallehermoso. Análisis de tinta y papel, susurró. Es el mismo lacre y tipografía que usas para las misivas corporativas. Asentí, agradecida. Con un gesto leve le hice entender que guardara silencio. Estaba hurgando cada rincón de la biblioteca para reunir pruebas. Maristela bajó la voz. Te envié un mensaje para que vinieras sola. Las miradas en el salón son raras, huelen a sospecha. Me mordí el labio. Esa misma sospecha que ahora fluía por mis venas. Juntas revisamos el portafolios, informes de auditoría, extractos bancarios, facturas de la finca con cargos continuos. Cada documento demostraba que el negocio de su amor había drenado mis cuentas, pagos dobles, cargos no autorizados, anticipos a nombre de Ximena. Mientras hojeábamos las páginas, un armónico repique de campanas anunció las 11:15. El tiempo se arrastraba, la cita en la biblioteca era a las 11:30. Teníamos 15 minutos antes de la confrontación. ¿Lista?, me preguntó Maristela. Más que nunca, respondí, y mi voz sonó extrañamente firme. Guardé el portafolios y el móvil en mi bolso. Tomé la bolsita con las hebras de seda y el billetín. Maristela apretó mi mano en señal de apoyo. Su presencia, lejos de debilitarme, me dio fuerza. Salimos de la biblioteca y volvimos al salón. El cuarteto había sido reemplazado por un pianista que interpretaba un adagio suave. Los invitados seguían concentrados en sus charlas y copas, ajenos al terremoto que se gestaba. Cada risa sonaba hueca a mis oídos. Avancé hacia el centro del salón, donde Arcadio sostenía una copa de champán frente a un pequeño grupo. Lo vi sonreír, levanté la mano y él se giró. La música cesó en un instante abrupto cuando todos se dieron cuenta de mi presencia. El murmullo quedó suspendido. Leocadia, balbuceó, recuperando la compostura.
Sus ojos buscaron a Maristela y al recibir su mirada firme, comprendió que no estaba sola. Con paso firme, llegué hasta él. Las luces colgantes delinearon mi silueta contra las vigas de madera. La tensión era palpable, cada invitado, familiar o amigo, me observaba con asombro. Le extendí el billetín y el sobresellado. Su sonrisa se contrajo, supo de inmediato que eran pruebas. Los invitados se acercaron, formándose un semicírculo expectante. ¿Puedes explicarnos esto?, dije, con voz clara. Él alzó la vista hacia el billetín, cita a las 11:30 en la biblioteca. Trae los planos. Luego leyó mi vestido, mi bolso, mis ojos llenos de determinación. Una gota de champán tembló en mis labios antes de derramarse por mi barbilla. Mis manos se alzaron con el pañuelo y las hebras de seda. ¿Este pañuelo es tuyo?, pregunté, obligándolo a mirarme. ¿Y estas hebras de seda? El silencio se prolongó como una pausa interminable. Su rostro palideció, la corbata se descentró. En el fondo, el pianista retomó una nota, quebrando el hechizo. Esto es una broma, Leocadia intentó disculparse. No sé de qué hablas. La incredulidad pintó los rostros de los invitados. Maristela colocó el informe de la imprenta sobre la mesa. Las pruebas están ahí. Es la misma tinta, el mismo lacre. Un murmullo de condena se alzó. Mis amigas alejaron las sillas para contemplarnos mejor. Mis primos murmuraban entre ellos, nos casaremos en secreto la próxima semana, recitaban con perplejidad. Las piezas encajaban en una avalancha. Vi a Ximena acercarse, temblorosa, su novio a su lado. Ella desvió la mirada y luego la clavó en Arcadio, suplicante. Por favor, Arcadio, susurró él. Te amo. La risa de incredulidad brotó de mis labios. Una carcajada calma, devastadora. ¿Amor?, pregunté, tú me pediste que confiara. Me pediste paciencia y yo lo di todo. Pero tus promesas son papel mojado ante esta evidencia. Con un gesto, encendí el USB en el portátil apoyado sobre la mesa auxiliar. El monitor proyectó de nuevo los murmullos de la oficina, la complicidad entre Ximena y él, el tintineo de la porcelana, susurros de promesas de boda. El murmullo del público estalló en gritos. Alguien exclamó en traición. Otro, con lágrimas, ¿cómo pudiste? Arcadio desvió la mirada, confuso, derrotado. Sentí un peso salirme del pecho. Cada falsedad expuesta era una liberación. La música se transformó en un silencio ensordecedor. Maristela se me acercó y puso su mano en mi hombro. Juntas observamos cómo la red de mentiras se hacía añicos. La tensión alcanzó su cenit. Yo respiré hondo y con voz firme, proclamé. Hoy termina esto. Me llevo mi dignidad de vuelta. Y con paso decidido, di media vuelta. El crujido de mis tacones sobre el suelo marcó el inicio de mi nueva vida, libre de engaños y promesas rotas. Desperté al amanecer sin necesidad de alarma. La primera luz atravesaba las cortinas de terciopelo burdeos de la finca, pintando el suelo con rayos anaranjados. Un zumbido de grillos se acompañaba del rumor lejano de los olivos. Me incorporé en la cama monumental y, al mirar la almohada a mi lado, recordé que esa noche Arcadio había dormido en otra habitación, con Ximena. Mi reflejo en el gran espejo dorado del dormitorio mostraba ojos rasgados por la determinación más fría. Me vestí con cuidado, traje pantalón de lino blanco, líneas estrictas, sin un solo adorno que distrajera del rostro firme. Sobre mi mesa de noche aguardaba el sobrelacrado en rojo carmesí que Maristela y Basilio habían preparado. El expediente completo de su boda clandestina, invitaciones impresas, recibos de joyería, reservas de viaje, todo a nombre de señora Ximena Hernández. Bajé al salón principal. Cada paso mío resonó como un eco en el espacio vasto. Allí, frente a un ventanal que daba a las llanuras azotadas de Almagro, aguardaban Maristela y Basilio. Sus rostros se iluminaron al verme y Maristela enderezó el portafolios. Todo está aquí, susurró. Su boda sin divorcio, la documentación que acreditaba lugar y fecha, 27 de junio de 2025, Catedral de Cazarrubios. Hasta había reservado un hotel para la luna de miel en Vallehermoso. Apreté el sobre con la mano. Cada hoja contenida era un clavo más en el ataúd de su mentira.
Basilio, con gesto grave, me entregó una pequeña caja de madera barnizada. En su interior reposaba un anillo de compromiso de diamantes, junto a una nota manuscrita. Leocadia, perdóname por no verte capaz de entender mi ambición. Pronto serás testigo de algo hermoso. Ese anillo había estado destinado a mí, un regalo de 10º aniversario. En cambio, era la prueba de su doble vida. Salí al pasillo amplio, donde colgaban retratos de antepasados con trajes de época. El suelo de mármol reverberaba con mis pasos. Recordé aquel día, nuestra boda, en la misma finca, las copas tintineando, los brindis, la promesa eterna. Ahora, todo era polvo. En el salón contiguo, preparé la escena final. Sobre la mesa central coloqué el portafolios abierto, el sobrelacrado, el anillo y mi propio móvil, con la llamada en espera, suscripción en directo a medios locales. Quería que cada palabra de mi acto de venganza quedara registrada. Justo a las 10 de la mañana, el repiqueteo de pasos anunció su llegada. Arcadio apareció en el umbral, impecable en traje gris y corbata verde oscuro, sus ojos aún teñidos de arrogancia. Al verme, una chispa de sorpresa y culpabilidad cruzó su rostro. ¿Leocadia? Titubeó, como si su nombre hubiera mutado en reproche. Arcadio, respondí, con la voz clara, hoy es el día en que hablas de frente. Su sonrisa vaciló. Dio un paso adelante, intentando rodear la mesa, pero le detuve con la mirada. Mírame a los ojos, ordené, y dime por qué planeabas casarte con Ximena sin divorciarte de mí. El silencio estalló como un trueno contenido. Su mirada se perdió en el portafolios. Exhaló un suspiro. Fue un impulso, comenzó con voz ronca, necesitaba el apoyo de alguien joven, alguien capaz de impulsar el proyecto. ¿Impulsar el proyecto? Repetí, arrastrando cada palabra. Ella recibiría un 15% de tu empresa, vivió en mi casa y se presentó como tu futura esposa, sin ceremonia ni testigos. Saqué el sobrelacrado y lo abrí. Dentro, la copia del contrato de boda, con fecha, sello y reserva. Sus ojos se abrieron. Todo planeado, misa, banquete, fotos. Maristela confirmó. Basilio imprimió. Yo guardé. Arcadio miró al campo, un coro mudo de engaños. Lo siento. Pensé que preferías la ambición de Ximena a mi refugio. Tembló. La humillación era mi venganza, abrí la caja con el anillo. Era mío. Ahora, tu recordatorio. Lo puse con los papeles de la boda secreta. En 20 minutos, la prensa local verá tu contrato, invitaciones, anillo. Tu doble boda en Cazarrubios. Tembló, buscando su teléfono. Leocadia, por favor. ¿Puedo explicarlo? No. Me giré y salí. Espero que disfrutes tu boda, solo. Cámaras. Un arquitecto planeaba una boda secreta. Gracias a Leocadia Hernández, libre de su sombra. La venganza, justa, volví a la finca, a Los Olivos. El viento, un nuevo comienzo. Supe que él perdería, Ximena huiría, yo reconstruiría. La venganza cerró el capítulo. El sol iluminaba el horizonte. La vida brillaba.